Vamos a continuar, como no lo hacemos habitualmente, con la sección de cultura, porque tenemos una interesante entrevista en el día de hoy, como habitualmente nos trae Nico. Así que bueno, adelante Nico con tu segmento de cultura. ¿Quién te la debo? Gracias, Ale. Tenemos aquí que ha venido especialmente, tenía otro compromiso, la postergó un poquito. Me refiero a Paulo Silva, que es el autor de Hablemos de Sabela. Un libro que mañana va a estar presentándose en la Sociedad de Escritores de la Provincia de Buenos Aires. No, en realidad la Sociedad de Escritores de la Provincia de Buenos Aires va a presentar junto con su socio, que es el señor Paulo Silva, que está aquí, claro, frente a mí, y en el espacio Way Out. Way Out, exactamente, Way Out. Sí. Diagonal 74, 1681, ¿eso es? Sí. ¿Más o menos dónde? Entre 49 y 50, casi 50. Bien, Diagonal 74, 49 y 50, acá cerquita, no es muy lejos. Va a estar presentando Hablemos de Sabela a partir de las 18:30 horas. Un libro que, bueno, según cuenta la historia, es un trabajo de más de 5 años que se transformó en una biografía donde el hilo conductor es el relato del mismísimo Pachorra, Ale, fruto de más de 20 encuentros. Pero para eso, para que nos dé todas las explicaciones o las preguntas, las responda, lo tenemos aquí a Paulo. ¿Cómo estás, Paulo? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por este espacio y espero cumplir con lo que ustedes deseen saber del libro. Bienvenido, gracias, Paulo. No, en principio, bueno, ¿cómo estableces esta relación con Pachorra? ¿Cómo se te ocurre la idea de hacer un libro sobre Alejandro Sabela? Sí, la idea del libro surge en base a mi admiración por él, desde su trabajo profesional. Yo no lo conocía personalmente, solamente de haberle hecho alguna entrevista en mi labor en un programa partidario de estudiantes. Entonces lo había entrevistado alguna vez en el country, luego de un entrenamiento, después de algún partido. Y me llamaron la atención algunas actitudes de él, o sea, actitudes positivas obviamente, que me llamaron la atención e hicieron que surja este interés por hacer un trabajo sobre él, y bueno, se terminó plasmando en este libro. Y bueno, y contanos un poco cómo arrancaste, cómo fuiste delineando un poco el laburo que termina siendo este interesante libro llamado Hablemos de Sabela. Sí. Las diagonales, las trazadas, ¿no? Sí. Cómo fueron surgiendo. Lo primero que pensé fue en, obviamente, pedirle la autorización a él, porque iba a escribir obviamente acerca de su vida, así que lo primero que hice... No, la verdad que no. Lo encontré, él ya era técnico de la selección, porque fue en diciembre de 2011, había un partido aquí en el Estadio Ciudad de La Plata, de la Fundación Pupi, la Fundación de Javier Zanetti. Él, en su cargo de entrenador de la selección, dirigió a uno de esos equipos. Entonces, como sabía que iba, me acredité y fui a verlo. Una vez terminado el partido, lo crucé ahí en el vestuario, me acerqué y le dije que quería hacer una biografía sobre él. Lo primero que hizo fue reírse y preguntarme si no me parecía mucho, así que ahí ya dio muestra también de su humildad. Y me dijo que sí, que era un honor para él que alguien quisiera escribir sobre su persona. Así que me pasó el teléfono de su casa, su teléfono celular, y se puso... Sin conocerte. Sí, no nos conocíamos. Tal vez tenía algún vago recuerdo él de haberme visto en algún entrenamiento o en algún partido, pero no más que eso. Así que a partir de ese momento yo empecé a buscar información, y en marzo de 2012 aproximadamente fue la primera entrevista en su casa. Y bueno, a partir de ahí fueron surgiendo diferentes encuentros, y también él me dijo una vez que no hubo ningún 5 de marca que lo haya seguido como lo seguí yo, porque fui a verlo a cada lugar que iba, lo seguía, he ido a congresos en Capital, en Rosario, después siguiendo la selección argentina, así que sí, fue un trabajo bastante arduo, pero obviamente reconfortante, más allá de ver el producto hoy acá, lo que he conseguido, lo que he conocido acerca de Alejandro y de toda su familia, porque esto quiero destacarlo, todos me brindaron su colaboración. Me parece que es el mejor premio que me ha quedado en estos años de trabajo. Resaltaste, Paulo, la humildad de él en esa aproximación en el vestuario, cuando fue en el Estadio Único, en ese partido de la Fundación
Zanetti, pero ya antes habías tenido otras aproximaciones con él en el country y destacaste precisamente que te llamó la atención ciertas características de su personalidad. ¿Qué fue lo que te llamó de él, que viste que tenía y dijiste, bueno, precisamente lo tengo que plasmar en un libro, la historia de él? Sí, por ejemplo, el dato más curioso que más me llamó la atención hasta ese momento fue una jornada que había terminado el entrenamiento y él estaba dando notas a medios de Capital, medios televisivos, y con un compañero que hacíamos el programa partidario en una radio muy chiquita, nos quedamos mirando y escuchando lo que decía, y una vez que terminó de atender a todos, que había estado como 1 hora y media más o menos hablando, él se acercó a nosotros y nos preguntó si nosotros queríamos hacerle una entrevista cuando no tenía ningún tipo de compromiso, ya era tarde, claro. El entrenamiento había sido a la tarde-noche, eran como las 9 de la noche, y él se nos acercó a preguntarnos si estábamos esperando para que él nos dé una entrevista, y nos dio una entrevista ahí. Eso fue algo que me marcó y que tal vez fue el punto de inflexión en esa admiración que yo tenía por él, que obviamente era profesional, pero a partir de ahí lo empecé a conocer un poco más como persona. Sí, todos sabemos los gajes del oficio que cuesta, más cuando están medios que monopolizan, digamos, las coberturas deportivas, que ya sabemos cuáles son, y por ahí te quedó eso, ¿no? Destacar que los vio ahí y precisamente les quería consultar si necesitaban alguna entrevista, dar una mano. Como tratar a todos a la par, digamos, a todos los profesionales. Sí, después también ya cuando ya habíamos entablado una relación y él estaba en su momento de mayor exposición como técnico de la selección, me ha llamado él a las 10:30 de la noche porque veía que yo lo había llamado a la tarde y capaz estaba en Ezeiza trabajando o en alguna reunión. Me devolvió la llamada. Me devolvía el llamado, llegaba a su casa y tal vez alguien le había avisado que yo había llamado a su casa o él había visto. Increíble. Ha venido, bueno, de sorpresa a mi cumpleaños. La verdad que es excepcional como persona. Me parece que es mucho mejor como persona que como profesional, y me parece que eso dice mucho. Mirá vos, sí, a mí me ha llegado eso también. Y el libro, ¿cómo está dividido? Acá yo leía una descripción acerca de la infancia, por ejemplo, de él, de cómo vive en Palermo, estudia en la Facultad de Derecho. Bueno, ¿cómo fue la asociación de él, el acercamiento al fútbol? Sí, el libro tiene dos grandes partes, una donde se detalla su carrera vinculada a Estudiantes y otra vinculada a la selección argentina, y va haciendo idas y vueltas en el tiempo de su trayectoria como jugador y luego como ayudante de campo y como entrenador. Sus comienzos en el fútbol fueron de muy chiquito. Él iba con toda su familia a Gimnasia de Esgrima de Buenos Aires, y a partir de ahí ya empezó a tener contacto con el fútbol. Cuenta que un equipo que integró ahí de Gimnasia de Esgrima de Buenos Aires estuvo como más de 5 años sin perder, y obviamente él ya se destacaba, y luego comienza con una serie de pruebas que lo llevaron a Racing, a Boca, y terminó la última prueba, que fue la de River, fue donde terminó quedando definitivamente, y a partir de ahí ya es tal vez un poco más la historia conocida en su debut en River, y después los diferentes clubes en los que estuvo. Se hace un repaso por toda su carrera, no solo como jugador, sino también como entrenador. Claro, pues recordemos que Sabela era el suplente natural de Alberto Alonso, ¿no? Sí. En River. Y por esa razón es que de algún modo decide también emigrar, cuando ve la oportunidad de emigrar a Inglaterra, ¿no? Al Sheffield. Sí. Allí va. Y ahí es cuando el narigón Bilardo le pone el ojo ahí, ese ojo de águila que tenía, el nariz, para traerlo, para armar aquel gran equipo de Estudiantes, ¿no? Aquel inolvidable mediocampo de Troviani, Russo y Sabela, ¿no? Sí, Ponce. Sí. Troviani, Russo, Bocha, Ponce y Sabela, ¿no? Sí, en el libro está contada la anécdota de Bilardo, por parte de Bilardo y también por parte de él, acerca de cómo fue esa negociación con los ingleses. Sabela ya estaba en Leeds en ese momento, pero sí, fue una negociación bastante rápida y que después a Estudiantes le terminó saliendo muy barata porque comenzó la guerra de Malvinas y no se cortaron los acuerdos comerciales con Gran Bretaña, entonces le terminó saliendo mucho más barato de lo que habían arreglado. Pero sí, es graciosa la anécdota, Bilardo viajando con unos pocos dólares y pidiéndole plata luego prestada a Sabela para poder regresar.
Increíble, ¿eh? Y bueno, y después un poco más acá en el tiempo, ¿no? Ya retirado como futbolista, con su paso por Gremio, creo que pasó por Ferro también. Pasó por Gremio, Ferro, y se terminó retirando en México, y a partir de ahí ya él estaba haciendo el curso de entrenador y rápidamente comenzó su trabajo como ayudante de campo de Pasarela, un amigo que desde sus comienzos en River, y una amistad que perdura hasta hoy. Primero empezó como técnico de reserva en River, después se sumó al cuerpo técnico principal y fueron varios años de trabajar juntos con Juegos Olímpicos, la selección argentina, selección de Uruguay, Corinthians en Brasil, Parma en Italia, una trayectoria bastante importante hasta que dio el salto y comenzó él su carrera como entrenador principal. Bueno, en y además estuvo en el Mundial, ¿no? ¿Qué era? Francia 98. Francia 98, cuenta anécdotas de ese mundial en el libro, la definición con de penales contra Inglaterra en octavo de final, los cuartos de final con Holanda. El gol de Bergkamp, ¿no? El gol de Bergkamp, sí, él todavía tiene alguna pequeña duda de la expulsión de Ortega. Dice, el árbitro podría haber cobrado penal, no lo podría haber echado Ortega, y a partir de ahí fue el quiebre en el partido. Así es. ¿Y cuándo es que Sabela decide desprenderse de Pasarela e iniciar su carrera como entrenador técnico? Sí, en alguna parte del libro le consulté acerca de eso, y él tomó la decisión definitiva en el momento que Pasarela decidió lanzar su candidatura para ser presidente de River, allá por 2008. Él consideraba que si Pasarela continuaba como entrenador, él iba a seguir siendo su ayudante. Entonces, cuando Pasarela tomó la decisión de lanzar su candidatura, ahí decidió estar abierto a recibir alguna oferta, que terminó llegando en marzo por parte de Estudiantes. Sin la candidatura de Pasarela, por ahí hoy no estaríamos hablando de esto. Sí, podría ser. Él se sentía cómodo en el lugar que estaba, siempre destacó que Pasarela le dio un lugar y un rol muy importante. Él se consideraba muy valorado por parte de Pasarela, y por eso tal vez estaba cómodo en ese lugar. ¿Cómo fue la experiencia en el Mundial? ¿Pudiste ser ese 5 que lo seguía marcando, o ya ahí te costó y no tenías acceso? En el Mundial fue muy difícil porque yo estaba alojado en Bucios y Argentina estaba en Belo Horizonte. Yo estaba trabajando para un medio realizando la cobertura, y el alojamiento era ahí, así que quedamos un poco lejos. Pude cruzar algunos mensajes con su familia durante el Mundial. En el segundo partido con Irán estuve con ellos antes de que comience el encuentro, pero ya él estaba muy metido en lo que... Concentradísimo. Sí, claro. Ahí cuenta una anécdota. Argentina ya luego del triunfo con Irán clasifica, y el partido fue en Belo Horizonte, entonces todas las familias del plantel fueron invitadas a la concentración para que puedan pasar un momento todos juntos. Y él era el único que no bajaba porque estaba mirando el partido de Nigeria con Bosnia, porque quería ver cómo salían, para ver si Argentina ya se aseguraba el primer puesto, por más de que estaba clasificado, y a partir de ahí diagramar lo que iba a ser el tercer partido con Nigeria en Porto Alegre, hasta que de tanto sufrir, porque decía, estoy sufriendo, estamos clasificados y yo sigo sufriendo acá, decidió bajar, pero siempre cercano de alguien con el celular que le fuera pasando la data de cómo iba el partido. La verdad que se refugió en su trabajo y no aceptó ningún tipo de distracción durante lo que fue la Copa del Mundo. ¿Cómo lo definís a él en el Mundial? O sea, no hay diferencia con lo que es ser director técnico acá en Estudiantes, o hay otra rigurosidad, otro profesionalismo. ¿Cómo? No, creo que él para todo aspecto de su vida se maneja con la misma responsabilidad. Sí, no existe un grado de responsabilidad, sino que se es responsable o no lo es. Y bueno, él para todos los aspectos siempre trata de ser muy riguroso, muy detallista, y creo que lo respeta eso en todos los aspectos de su vida. Por eso no marca diferencia entre dirigir un club, dirigir una selección como era la Argentina, y obviamente con el mejor jugador del mundo, y en un mundial como el de Brasil, que significó mucho para nuestro país por la cantidad de argentinos que viajaron y la responsabilidad que implicó para él. Tal vez obviamente sí, después en cuestiones técnicas de su profesión sí marca algunas diferencias, pero en cuanto a la responsabilidad es todo lo mismo. Y si tuvieras que construir el Sabela entrenador, digamos, en base a sus influencias, ¿qué ves que tiene? ¿Algo de su beldía, algo de Pasarela,
algo de Bilardo? ¿Cómo lo ves? Más allá de tener su propia identidad y de su propia esencia. Sí, creo que se ha construido en base a la cantidad de técnicos que tuvo a lo largo de su carrera. Él menciona en cada momento de la biografía los diferentes lugares y personas con las que trabajó y siempre intentó sacar algo bueno. Cuenta la anécdota de cuando él fue a Brasil, pensó que iba a un fútbol muy relajado, siempre se hablaba del juego bonito y dijo, bueno, acá vamos a venir y vamos a jugar al fútbol todo el día y no vamos a trabajar, y quedó sorprendida por la exigencia del fútbol brasilero. Entonces me parece que toma un poco de cada uno. Obviamente el detallismo lo podríamos relacionar con lo que es Bilardo y lo que nosotros conocemos de Bilardo. Me parece que de Pasarela también ha tomado cuestiones como la rigurosidad y la seriedad a la hora de trabajar, y después él menciona a muchos técnicos, habla de Bielsa, es una persona que admira mucho, habla de Guardiola, habla de Mourinho, es muy abierto en ese sentido, no se cierra en un lugar, obviamente. Pragmático. Sí, más allá de que tiene una identificación muy grande con estudiantes, él está abierto a otras cosas y es una persona que escucha mucho. Me ha escuchado a mí tal vez algo que le he dicho que me parece esto, y él ha tomado eso. Una anécdota que cuenta en el libro también es, por ejemplo, que él no había decidido quién iba a ser el técnico, el capitán, perdón, de la selección argentina, y un periodista le preguntó en una conferencia si Messi iba a ser el capitán, y él le quedó esa pregunta, y después lo terminó charlando con Mascherano, que hasta ese momento era el capitán, claro, y con Messi, y se terminaron poniendo de acuerdo, y a partir de ahí Messi fue el capitán del seleccionado, y surgió todo en base a una pregunta en una conferencia de prensa. Mira, qué interesante eso, Y contanos un poco acá, que yo como hincha de Estudiantes, aquella final que termina a favor del Barça, ¿no? Faltando muy poquitito con aquel gol de Messi. ¿Cómo es que planifica, digamos, David contra Goliat? Sí. Porque era eso, ¿no? Sí. Y además esto siempre, equipos como... El otro día hablaba con un hincha de Gimnasia que se lamentaba, ¿no? Perdimos otra final. Bueno, no son tantas las finales que Gimnasia ha jugado, tampoco Estudiantes ha jugado tantas finales. Sí. Y esto, siempre esta lógica de la manta corta, ¿no? Si te tapa la cabeza, los pies te quedan afuera y al revés. Sí. A Estudiantes por ahí le faltó un arquero. Sí. Un arquero como Andújar, si hubiese estado Andújar, posiblemente Estudiantes hubiese levantado aquella copa. Sin embargo, planificó Sabela un dispositivo casi a la perfección para intentar quebrar al mejor equipo del mundo en ese momento, ¿no? Sí. Fueron más de 6 meses de planificación desde que Estudiantes ganó la Copa Libertadores contra Cruzeiro. Él ya se sabía que Barcelona iba a ser el posible rival. Siempre él marca la aclaración, y en algunas charlas posteriores que hemos tenido, él siempre dice que el partido que más nervioso lo puso fue la semifinal de ese Mundial de Clubes, porque él consideraba que si Estudiantes no clasificaba a la final, iba a quedar como de lado que Estudiantes había obtenido la Copa Libertadores y se iba a considerar un fracaso no haber jugado la final con Barcelona. A pesar de ello, el trabajo más duro fue la planificación de esa final. Leyó libros de la historia de Barcelona, de Guardiola, más de 4 o 5 libros leyó. Su familia me ha contado que almorzaban o cenaban y él en una servilleta se acordaba de algo, lo anotaba. Y anotaba y la guardaba, y después capaz que la servilleta en otra había anotado lo mismo porque ya era tanta la información. Anotar alguna servilleta en este país. Bueno, después cada partido de Barcelona lo miraba y lo analizaban. Contrataron a un español para que haga seguimientos y le dé también detalles de lo que era ese equipo. Mirá que voy. Y lo que también marca y cuenta en algún fragmento del libro es que Estudiantes en ese momento estaba disputando el torneo Apertura, y quedaron con los jugadores que en algunos partidos de ese torneo iban a utilizar el sistema que después iban a utilizar contra Barcelona, teniendo en cuenta, y lo explica bien él, que Estudiantes en ese momento era uno de los principales planteles del fútbol argentino, y era muy difícil que un equipo le saque la pelota o no tenga la posesión de balón. Entonces Estudiantes tenía que entregar eso para poder trabajar ese sistema que después iba a utilizar. Ensayaba en el torneo local cómo le iba a jugar al Barça en Abu Dhabi. Sí, contra equipos obviamente de menor jerarquía. Sí, de muchísima menor jerarquía, pero bueno, tenía que resignar algunas cosas para poder
tener diagramado ese sistema. Y también lo que hacía era un entrenamiento tal vez por la mañana pensando en el partido del fin de semana y un entrenamiento más liviano por la tarde pensando en lo que podía ser ese posible partido con Barcelona. Y no te puedo dejar pasar la pregunta, tu apreciación personal, ¿qué faltó? Creo que termine un minuto antes el partido, porque ¿Tiempo? la verdad sí, fue... No, sobró tiempo. Fue un plan perfecto, diría casi. Que bueno, obviamente el fútbol es dinámico y puede suceder Claro, un rebote como cosas fue el que- del primer gol y a partir de ahí llegar el empate. Creo que siempre se habla de resultadismo y obviamente también vinculándolo a la historia de Estudiantes, y el resultadismo de mi parte no lo considero ganar o perder, sino lo considero hacer todo lo posible para poder ganar. Después en el fútbol hay 3 resultados y se puede obtener cada uno de ellos, y creo que Sabela en ese partido demostró que se podía, obviamente con armas nobles, porque no utilizó nada fuera de lo reglamentario, pero sí un estudio exhaustivo que marcaba las virtudes y las deficiencias de cada jugador de Barcelona, y el planteo que terminó realizando para poder contener, a mi punto de ver, uno de los mejores equipos no solo en ese momento, sino de la historia. Sí, además esto, ¿no? Ibrahimovic, por ejemplo, que jugaba, pasó absolutamente inadvertido, ¿no? Sí. Con una marca ahí entre De Sábato y ¿quién estaba ahí? Estaba Rey y Celay, fueron Claro. los 3 que conformaron esa línea de 3, y después por los laterales Juan Manuel Díaz y Clemente Rodríguez. Él planteaba que todos los equipos le jugaban con 4 defensores y 4 volantes, entonces Barcelona siempre terminaba teniendo superioridad numérica, con Messi, que en ese momento todavía jugaba más recostado sobre la derecha. Cuando Messi entraba para el medio ya quedaba solo enfrentado a un central, y el otro central quedaba mano a mano con Ibrahimovic. Entonces él al poner esa línea de 5 intentó que los defensores Estudiantes siempre sigan teniendo superioridad numérica. Un y, tablero de ajedrez, sí, ¿no? Montado, sí. ¿no? Con cada pieza tenía que... qué increíble, ¿no? Y bueno, y ya que hablamos de finales, la del Mundial. la final con Alemania, ¿no? Sí. Que quería agregar un poco de A esta ver. formación táctica, después la empleó en la selección argentina, esta línea defensiva de 3 o 5 defensores, de acuerdo a cómo Sí. se la quiere interpretar. Sí, el partido con Alemania también fue algo muy estudiado. Ellos ya con su cuerpo técnico, desde meses previos al Mundial, tenían a 2 personas que le hicieron seguimiento también de los países que Argentina ya iba a enfrentar en el grupo, y que luego, una vez comenzado el Mundial, le iban a diagramar también algunos análisis de los posibles rivales. Y fue un trabajo también, esto a nota de color. Él volvió del Mundial y unas semanas después nos juntamos en su casa y no había desarmado la valija que había llevado a Brasil, y empezó a sacar algunas cosas que tenía, y de repente aparecen las carpetas de estos análisis tácticos que había utilizado con su grupo técnico. Me dijo que no las iba a usar más él, que ¿Te las las iba a dio? tirar, así que las tengo en mi casa esas. Guardalas. Sí, ya me la han pedido de algún museo para exhibirla, porque la verdad es un trabajo increíble, no solo desde la cuestión estadística, sino también de análisis. Cada jugador de los equipos, los 23 jugadores, hay una pequeña reseña de cada uno de ellos, lo que demuestra el trabajo que llevó a cabo, hacía, ¿no? Alejandro con todo su Cosa cuerpo técnico. Qué cosa interesante, ¿no? Todo lo que estás contando, yo estoy alucinado, ¿no? Digamos, Se te cae la baba. debemos escuchando aquí Imagínate. todos, ¿no? Sí. Por horas, Sí. toda esta cuestión, porque nada tiene desperdicio, ¿no? Sí. Porque Pachorra es esto que decíamos hoy, ¿no? Cuando estábamos presentando, excede al hincha Sí. de Estudiantes, ¿no? Excede cualquier categoría, Sabela, ¿no? Porque es buen tipo, y además no es creído. Yo esto de es humilde, a mí no me gusta mucho esa palabra, utilizar la palabra es humilde, porque no Como sé, que no sé qué lo significa lo mucho. desmerece, Sí, ¿no? no sé qué significa mucho. Yo creo que no es creído. Nunca se creyó, nunca fue soberbio, nunca Sí. se la creyó, siempre estuvo plantado en un lugar, en el mejor lugar, que es en el lugar de la expectativa, ¿no? De saber un montón de cosas, pero saber que hay un montón de cosas que se ignoran. Sí. Y justamente buscar esas cosas que se ignoran, intentar atrapar ese conocimiento que todavía uno no lo tiene.
Y por otro lado, esta cosa de haberte dado tanto lugar a vos, ¿no? De haberte brindado no solamente la posibilidad, los datos y el conocimiento para que vos pudieras hacer este libro, sino el cariño, ¿no? Sí. Esto no es muy común que al tipo que estás entrevistando y vas a hacer una biografía te caiga tu cumpleaños de sopetón. Sí, la verdad que obviamente, como hablábamos antes de comenzar la nota, excedió el libro esto. Yo he construido una relación con él y con su familia que excedió lo profesional. Me han demostrado en muchísimas oportunidades la clase de familia y de personas que son cada uno de ellos, y voy a estar eternamente agradecidos a cómo me abrieron las puertas de su casa. La verdad no tengo más que agradecimiento tanto para Alejandro como para su mujer y sus hijos, sus amigos. Impresionante. ¿Y alguna crítica, algún cuestionamiento o algún consejo le das también a él? No me tomaría ese atrevimiento. Sí que él escucha, obviamente cada vez que voy a su casa terminamos hablando de fútbol con él, porque a pesar de que no está trabajando ahora, vive consumiendo el deporte, claro, así que, claro, que siempre hablamos algo y él escucha, no es que está cerrado y porque es Sabela y dirigió a Estudiantes en la selección, se la sabe toda. Me pregunta, ¿te gusta este jugador? ¿Viste aquel? Algún sistema táctico. La verdad que ir a su casa para mí es ir a Disney, porque hablamos de fútbol y él está muy abierto a cualquier cosa que yo le comente. ¿Y cuál es el futuro inmediato? Sabela podría dirigir cualquier equipo de Europa, cualquier selección europea si quisiera, podría volver a dirigir la selección argentina si estuviese dispuesto, podría dirigir Estudiantes incluso. ¿Está asesorando, creo, al Chino Benítez o no? ¿O es un rumor? No lo sé, no te podría confirmar eso. Sí sé que él sabe todo, de todos los equipos, de todos los jugadores, pero no. Cuando entro a su casa dejo mi título de periodista, claro, y entro como ya alguien cercano a la familia. Sí, entonces no abusando de la confianza. Claro, entonces no tocamos esos temas. Obviamente que si él me comenta algo yo lo escucho, pero trato de tener ese respeto. Y por eso no es algo que vaya a preguntarle. Me parece, por el afecto que le he tomado en este tiempo, lo que más me interesa hoy es que él pueda estar bien, disfrutar de su familia y nada más que eso. Paulo, una preguntita me quedó. Estamos hablando con Paulo Silva, el autor del libro Hablemos de Sabela, Alejandro Sabela. Por esta relación que tenés, yo sé que muchos quieren saber cómo está él, ¿no? Pasó por un momento complicado, algo me adelantaste, pero hoy, ¿cómo está Alejandro? Yo lo veo bien. Cada vez que he tenido la oportunidad en este último tiempo de compartir un momento con él, lo noto muy bien. Se lo ha visto en sus últimas apariciones públicas, que ha tenido una gran mejoría, y me parece que eso es lo que nos tiene que, a todos los que tenemos un afecto por él y un respeto, ponernos contentos, porque si él se muestra públicamente es porque considera que está mucho mejor. Lo ha dicho en una de sus últimas apariciones, cuando estuvo recibiendo un reconocimiento en la universidad de acá de La Plata, que atravesó un momento difícil y que obviamente, como él le pedía el 100% a sus jugadores, él también tuvo que dar el 100%. Claro. Así que me parece que esa es la muestra de que Alejandro está bien y obviamente con ganas de seguir adelante. Paulo, te quería preguntar acerca del libro, más allá de las anécdotas deportivas o cómo se inició él, su recorrido y demás, acerca de Sabela y la política, si habla sobre esa relación y su vínculo con su compromiso social, digamos, si está plasmado en el libro. Sí, más que nada en su parte en la adolescencia. Él cuenta que leía algunas publicaciones que en ese momento, por el momento que atravesaba el país, no eran muy buenas de conseguir. Sí, así que sí, comenta algo de eso. Ya en la actualidad intentamos no meternos en el tema político, más allá de que sus convicciones están a la vista y él lo ha expresado en algunas oportunidades, pero intentamos no meternos en eso para no generar ningún tipo de problema, por decirlo de alguna manera. Pero sí, en su adolescencia él leía el Descamisado, y lo cuenta ahí en el libro, que lo que hacía para ir a conseguirlo.
Y además estuvo en Facultad de Derecho, ¿no? ¿Es así? Estudió Derecho, sí, él quería estudiar Medicina, pero tenía muchas materias prácticas y ya él entrenaba bastante en River, así que no podía concurrir, entonces se anotó en Derecho, estuvo 2 años en la universidad, en la UBA, y terminó dejando, y él lo marca como una cuenta pendiente, no tener un título hoy es algo que se lamenta. En algún momento pensó en retomar, pero dijo que ya con las obligaciones que tenía era todavía más complicado, pero lo marca como un lamento hoy no haberse recibido. Y esta idea, el espíritu que sobre todas las cosas primó en la selección argentina, ¿no? Y sobre todo en el Mundial, con esto que vos también contás en algún punto, bueno, que todos más o menos sabemos, porque incluso hasta Sabela lo dijo en aquella conferencia de prensa después, cuando Argentina regresó aquí a la Argentina de Brasil y se encontró con la que ahora es la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esta idea de aunque suene a la cámpora, que no es privativo a la cámpora, que la patria es el otro, o el más importante es el otro, ¿no? En este caso, jugar para el otro también, ¿no? Hacer para el otro, y que si todos hacen un poco para el otro, todos terminan haciendo mucho para todos, ¿no? Una cosa así era. Él siempre también marca una frase de Kennedy, el expresidente de Estados Unidos, acerca de que hay que preguntarse qué necesita. Kennedy había dicho que no se pregunten qué necesitan ustedes, sino qué necesita Estados Unidos para que todos podamos construir una nación. Es una frase que a él le gusta utilizar mucho, y sí, intentó plasmar sentido de pertenencia, valores como la lealtad. Él habló en su primera conferencia de prensa como entrenador de la selección de Belgrano, que había muerto pobre por defender a nuestro país. Habló de la bandera, señaló en esa conferencia la bandera que estaba en el fondo de la sala de conferencia de prensa, y es algo que me parece que intentó plasmar y que lo logró con el paso de los años que estuvo al mando de la selección argentina. Bueno, Ale, muy bueno. De verdad es que dan ganas de seguir, ¿no? Preguntando y charlando. Lo volvemos a invitar con Paulo. Pero bueno, nada, se nos acaba el tiempo. Paulo, vos también te tenés que ir. Sí, tenés un compromiso en 15 minutos nada más. Te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí. Nos has dejado a todos con una sonrisa en la boca. Con una persona además tan noble como Alejandro Sabela. Y sabes que siempre hay una cosa que dice: si Sabela ha depositado tanto cariño, afecto y confianza en vos, vos debes también ser un tipo muy noble. Te agradecemos muchísimo. No, gracias a ustedes por el espacio. La verdad que es muy importante para mí compartir estos momentos, y que lo tomen con tanta gratitud, y que les guste lo que les cuento. Es una mejor satisfacción que hasta vender el libro. Claro. La parte comercial queda de lado desde el momento que él estuvo de acuerdo y le gustó cómo había quedado, y que ustedes me muestren este interés. La verdad que eso es lo más reconfortante después de tanto trabajo. Bueno, y recordar, Ale, que sí, mañana 12 de diciembre, 18:30 horas, espacio Way Out en Diagonal 74, entre 48 y 49, dijiste 49 y 50, va a estar Paulo Silva presentando Hablemos de Sabela. Y quizás esté Pachorra. Alejandro Sabela, ¿no? Pueden Y te firma el encontrarse libro. con una sorpresa, sí. Esperemos que sí. Bueno, mucha suerte. Gracias. Chao, Éxitos. Paulo. Gracias Gracias por estar. Bueno, muy bien.